amables. Y si eso no se practica, pues no hay nada, ¿no ve? Por eso, de pronto, quizás con ustedes no hablo tanto de los valores como con los del primer semestre, ¿no ve? Ustedes, por ejemplo, que se están haciendo profesionales, tienen que ser íntegros, ¿no ve? Entonces, con los del primer semestre hablo mucho de la violencia, porque resulta que, digamos, vienen acá y son alumnos buenos, todo. ¿Y qué pasa pues en su casa? Le están gritando a su hermana, a su papá, a su mamá, ¿no ve? O sea, a eso me refiero, que en el trabajo, digamos, la realidad es esta, ¿no? Y sobre esa realidad trabajemos. Entonces, el hecho de que a uno lo vamos a lograr que le guste, no. Nuestra realidad es que la mayor parte de nuestros empleados no les gusta su trabajo. Trabajan porque tienen que ganar dinero y no están motivados, todo. Entonces, ¿cómo hago que sean creativos? ¿Quién me dice? Esperen, esperen, esperen. Yo tengo que decir quién me dice. Marisol. Buenos días, licenciada. Para mí sería el crear áreas, o sea, áreas que digamos con colores vivos y no así ¿Arias apagadas, con qué? con colores vivos, en el lugar donde están trabajando, o sea, ambientes más coloridos, porque hace mucho en los ambientes cuando son de colores muy apagados, hace que uno se sienta apagado, pero mientras cuando tenga colores o ambientes que sean vivos, hace que uno sí sea más activo. Bueno, para mí sería eso, y el también que el, el gerente o el encargado les dé la confianza en el que sí pueden realmente ellos cumplir sus objetivos en el trabajo. Entonces, Marisol, supongo que viva, digo, viva, ¿ya? Viva que tiene color vivo, como está diciendo, ¿no ve? Porque sus ambientes son verdes. Todos son creativos ahí por los colores. Y bueno, en mi caso, licenciada, el color verde me llama, me resalta más así, no son colores apagados. ¿Qué? En mi caso de mi licenciada, sí, me agrada la idea de colores vivos, ¿Y qué crea cuando hay colores vivos? y que esté más activa y que no tenga esa flojera de querer ir a trabajar, solamente trabajar. Es que eso no es creatividad. El que usted esté más activa, que tenga ganas de trabajar, es motivación. Y la Ah, motivación no está en relación con la creatividad, porque puedo tener a una persona muy motivada que trabaje bien, pero que no me cree nada, ¿no veo? O sea, una persona muy motivada que, bueno, va a hacer la planilla tal cual, que por su motivación lo quiere hacer perfecto, que me registre la contabilidad perfecto, pero no me ha creado nada, ¿no ve? La creatividad es crear no algo novedoso, ¿no ve? Entonces, si la persona trabaja muy bien es porque está motivado, pero no es creativo, ¿no ve? Entonces, eso es una cosa muy diferente que tenemos que ver. A está bien. ver, en el orden que más o menos van a repetir, Nadesca. Licenciada, yo creo que mm, para motivar al personal, primero se debe desarrollar un FODA para ver las deficiencias y las ventajas que tiene la empresa con su personal. Después del FODA, seguramente Solo le pregunto, va, antes de que diga. va O a sea, haber todas las pequeñas, empresas que han hecho FODA tienen a su personal creativo. pero por lo menos vamos a ver en qué capacidades tienen las personas y qué esperan de la empresa, ¿no? Después de eso podríamos ayudar a las personas que tengan más talento a través de cursos. No, eh, los cursos no dan creatividad. Si todas las empresas que han hecho FODA tendrían a su personal diagnosticado, no, no hay. El FODA no nos permite y no tiene, o sea, no tiene, no vamos a valorar si nuestros empleados son creativos o no con un FODA.
El FODA es una herramienta de diagnóstico situacional de la empresa. Inclusive si hago específicamente una evaluación por competencias, no llego a determinar la creatividad. No. Ya, a ver. Rosy debe tener la respuesta. Bien oscura la veo, pero... Rosy. Buenos días, licenciada. Para mí es que las personas siempre estén más atentos a lo que es a las necesidades de las personas. De esa forma podemos iniciar algo nuevo, lo que es pensar en algo nuevo para crear, ¿no ve? Que las personas Deme un siempre ejemplo, a ver. por ejemplo, a ver. No ve, hay que pensar, porque si yo le Sí. digo que usted piense en mi necesidad como empleado es mejorar mi calidad de vida. Y para mejorar mi calidad de vida necesito dar una mejor educación. Entonces, ¿cómo me la cubre? No me la va a cubrir, ¿no ve? Entonces, Sí. no ve, pues la mayor parte de los empleos lo que necesitamos es que nos paguen mejor, ¿no ve? Sí. Entonces, básicamente no me va a cubrir ni mi necesidad, entonces no voy a ser creativa, ¿no ve? Porque si yo quiero que cubra mi necesidad, esa es mi necesidad. Y si usted me está diciendo, si yo cubro sus necesidades, entonces usted va a ser creativa, uy, nunca vamos a llegar porque los sueldos son bajísimos en el país, ¿no ve? Entonces, tenemos que tener la receta clara. Ya, a ver, hasta ahora nadie, qué barbaridad, o sea que no vamos a ser creativos. Renata tiene porque Renata practica con su hija o sus hijos. Adelante. Bueno, licenciada, antes yo en una empresa, pues como personal mayor podría percibir primero qué es necesidad tiene mis trabajadores y de ahí podría surgirme una idea. Ahorita le digo, la necesidad que todos los trabajadores tienen es esta de un buen salario. Ya. Porque ¿qué Pues entonces, necesidad más tienen? A ver, yo creo que Renata trabaja, ¿no ve? sí, Entonces, ¿cuál es su necesidad primaria como trabajador? pues ganar bien, un dinero bien para poder mantener a mis hijas. ¿No ve? O sea, yo también que les digo eso, o sea, siempre estamos pensando en cómo ganar un poquito más, ¿no ve? Entonces, a ver, si identifica esas necesidades, ¿cómo hace creativa a un empleado? Pues yo tendría que hacer primero, bueno, tendría que basarme tal vez buscando en otro lado, tal vez de ahí surgirme, que me dé una idea y de ahí pues empezar a crear para mi empresa según las necesidades que tenga el empleado y nosotros mismos, o sea, como empresa poder ganar, ¿no? Y ellos también. Entonces yo lo que haría... No le entendí. No, ahí no le entendí qué cosa. O sea, que la empresa sea exitosa, o sea, tengo que esperar a que la empresa sea exitosa para que mi empleado sea creativo. No, 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 licenciada. Motivándolos obviamente No, con... la motivación no se relaciona con la creatividad. Hace un momento les decía, ¿ya? O sea, ¿por qué les corto? Para que piensen más rápido. Hace un momento yo ya les he dicho, la motivación no es con la creatividad. No voy a tener el mejor motivado de mis empleados puede no ser creativo. Me va a trabajar re bien, está re motivado, pero no me va a crear nada. No tiene Tal vez relación la motivación. investigación, tal vez... 86, 85. ¿Qué dice Renata? Creo que es Tal ese. vez a través de una investigación, podríamos motivarnos a través de, bueno, no motivarnos, no, perdón. Podríamos investigar, empezar a crear algo para que sea bueno para nosotros mismos, o sea, hacer un proyecto para nosotros mismos, o No, sea, es que como dígame el empleados. ejemplo, un proyecto, o sea, muy abstracto, ¿no? Tiene que aterrizar. Yo les estoy pidiendo una receta, ¿ya? O si Entonces, un proyecto, o sea, a unos les puede servir, a otros no, pero ¿qué proyecto?
Una receta les estoy pidiendo, así como para hacer pan se necesita harina, se necesita un poco de azúcar. Esa es la receta que necesito para ser creativo a cualquier persona. Eso estoy pidiendo. Pues yo tal vez trabajaría en una empresa de ventas donde vendo ropa, por ejemplo. Yo podría empezar a crear con mis compañeros una publicidad, hacer publicidad para generar más ventas y así poder ganar más dinero. Es decir, que todas las empresas que hacen publicidad y ganan más dinero tienen a todos sus empleados creativos. No, No, porque no. hay empresas que tienen una publicidad recreativa. ¿No ve? Melissa, nos va a decir, No son creativos. yo sé que nos va a decir con lo que se Rosy tiene que relaciona levantar la mano para porque ser si no, no creativo. ¿Qué escuchamos. necesitas? Sí o sí Rosy, necesitas, digamos, ves esto, Rosy no puede hablar así. observar y ves qué le falta. No se olvide, Rosy, tiene que esperar a que se le dé que se le dé la palabra, porque si no, es como yo cuando le estoy tratando de hacer que Renata reflexione sobre lo que me está diciendo y ahí Renata me escucha en 2 segundos, se da cuenta cuando yo interrumpo, esa partecita que no me escuchan es lo mismo con ustedes. Ya, a ver, hasta ahora nada la receta y a 11:50. Melina Gómez tiene la... Ah, no, Yerti ya estaba antes. Yerti, a ver, ya está con la receta, Yerti. Licenciada, tomando en cuenta lo que he indicado y ha consultado también con las compañeras, la necesidad primaria, uno es ganar dinero, sí, pero también tenemos otra necesidad que que es ser reconocidos por la empresa, ¿no es cierto? Ver tu nombre de asociado con un nuevo diseño, alguna innovación, eso, celebrar la creatividad de los empleados, eso hace que cada empleado Pero pueda ganar y motivar más. Yerti, escúcheme. Nosotros queremos saber cómo hacemos que sean creativos para luego reconocerles. El reconocimiento es parte de la motivación. Lo que quiero saber no es cómo lo voy a motivar, porque la motivación con el reconocimiento sí se hace. Lo que yo quiero saber es cómo le hago creativo. El reconocimiento no me va a hacer creativo, ¿no ve? Cierto, sí, licenciada. Ya, tampoco tiene la respuesta. Melina es la que tiene la respuesta. Ah, no, Melina ya no quiere hablar. Ah, ya. Licenciada, bueno, según lo que podrían hacer sería de que el gerente o el encargado, digamos, llame a todos sus empleados a una junta, a una reunión donde estén todos los empleados. Ahí ahí los empleados, o sea, el gerente les diga cuáles son las ideas que tienen, digamos, para que nuestra empresa salga adelante. Y entonces ahí llega una lluvia de ideas, ¿no ve? Y el gerente va seleccionando las ideas buenas y malas, y aquella idea que puede ser muy creativa, apoyar esa idea y así hacer cada vez esas reuniones, digamos. Eso sería, Lice, mi aporte. Dice que en los textos, que yo creo que Melina ha debido leer, dice que la receta para hacer creatividad es la lluvia de ideas, pero no es correcto. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una lluvia de ideas ahorita, ¿no ve? ¿Qué es creatividad? O sea, ¿cómo hago la receta? ¿Se sienten más creativos? Menos, creo, porque a todos les estoy eliminando sus respuestas, ¿no ve? A ver, dígame, todos están dando, o sea, no todos. Acá tengo 7 participantes que han dado su idea, una lluvia de cómo hacer creativa a las personas. Entonces, está demostrado que la lluvia de ideas lo único que genera es un poco de razonamiento, ¿no? De pensar en algo, pero no creatividad. ¿Ya? Entonces, hay otra receta.
¿ya? Entonces, Melina, le he demostrado que la lluvia de ideas, pese a que en el texto dice, porque sí he leído en los textos, dice que para una de las herramientas que se podría utilizar para hacer creatividad es la lluvia de ideas. Y como usted dice, ¿no? Entonces les ponemos a los empleados, ¿no ve? Les hacemos razonar y pensar en cómo podemos solucionar algunos problemas de la empresa. Lo mismo que decía Nadesca, ¿no? En un FODA también se generan lluvia de ideas. Pero después de eso, yo creo que alguno de ustedes ha hecho un FODA en alguna empresa. Después de eso, ¿están más creativos? Nada, solo han pensado más en la empresa, han dado una idea, podría haber sido novedosa, pero están más creativos, o sea, ya después salen con creatividad. No, o sea, eso está claro que no. Entonces, no es la receta. Cintia Castellón tiene la receta. A ver, Cintia. Licenciada, buenos días. Tal vez sería también crear un clima adecuado en el trabajo, ¿no ve? Porque a veces cuando tenemos un jefe que es completamente inaccesible a escuchar algo, todos se callan y prefieren no ser creativos. Me imagino que un buen punto sería eso. Luego, tal vez crear ambientes donde la gente pueda... Cintia, sobre lo que ha dicho. Entonces, quiere decir que en las empresas que todos los jefes son flexibles y buenas gentes, todos son creativos. No. No. Y en las empresas donde hay jefes estrictos, ¿no habrá creativos? Donde son las empresas más disciplinadas y las de mayor desarrollo, son por lo general donde el trabajo es rígido. ¿No será más bien por ahí la cosa? O sea, si se damos cuenta cuando uno es más flexible, por ejemplo ahorita, ¿no? Yo les estoy rechazando todo, pero bueno, con ustedes por lo general no soy tan estricta como en los primeros semestres, que hay que todavía educarlos, digamos, ¿no? Pero será que, digamos, en una empresa, en general en las empresas donde el jefe es autoritario, las cosas van bien. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? O sea, ustedes quizás también han tenido la experiencia esa, ¿no? De cuando los jefes son así un poco autoritarios, la empresa va bien, y cuando los jefes son flexibles, el empleado los rebasa, ¿no ve? Entonces, ahí estaríamos en incógnita. No es esa la receta. Tenía otra receta, pero a ver, Cintia. No, sobre los ambientes, dicen, de tal vez unos ambientes más, a veces solamente, digamos, es la mesa donde tienen reuniones, tal vez crear nuevas experiencias para ellos, para volverlos creativos. Pudiese ser que las reuniones se puedan llevar en otro lugar o, como dijeron, no veo una lluvia de ideas, pero la lluvia de ideas también, dicen, no es tan eficaz, digamos, puesto a veces no llegan a ser tan creativos. O sea que encima quiere que los empresarios inviertan en ambientes, irse a algún lugar. No es esa la receta. No es esa la receta, el ambiente. Puedo yo tener a un empleo creativo en condiciones magras porque mi empresa está a punto de quebrar, y puedo tener está a punto de quebrar, que voy a tener dinero para estar generando un ambiente, ¿no? O sea, apenas puedo pagar sueldos a mitad, estamos a punto de quebrar por la pandemia todo, ¿qué cosa voy a estar pensando en llevarlos a una reunión de lluvia de ideas, de ver cómo salimos en algún lado, si no tengo plata ni para pagar sueldos? Más bien el empleado se va a enojar que esté yo gastando plata en un hostalito, un hotel, para que estemos analizando, ¿no ve? En vez de pagarle el sueldo completo, ¿no ve? O sea, porque las condiciones son esas. Tenemos que estar con la realidad. A veces cuando leemos el libro pues está fuera de la realidad, está diciendo que tenemos que hacer cosas que no vamos a poder como empresa, entonces tenemos que también contextualizar eso. La última, Geraldine.
Buenos días, licenciada. Una creatividad más claro sería, digamos, en un ejemplo de una entidad financiera sería. Como por ejemplo, digamos, las personas tienen una dificultad, las personas que están en silla de ruedas, anteriormente no habían, digamos, directo para que suban, habían las graditas. Una creatividad que ha creado la entidad financiera sería, digamos, el terraplén directo para que suba las sillas de ruedas. No era necesario, digamos, que una persona vaya y le esté subiendo grada por grado o ayudarla a subir. ¿Por qué? Geraldine, pero esa no es la pregunta. No le estoy diciendo que me dé ejemplos de creatividad. Yo le estoy diciendo la receta para que alguien sea creativo. Bueno, sería la receta, digamos, ver las dificultades que tiene, digamos, una empresa, ver qué dificultades tienen nuestras personas que van a la empresa, digamos, los clientes, ver las necesidades y poder cumplir con esas. No. También en los textos dice que las necesidades hacen que seamos creativos. La necesidad está dentro de la creatividad, pero no es la receta para que yo sea creativo. ¿Ya? Cuando ustedes ya han leído, dice pensamiento creativo, ¿no ves? En el pensamiento se crean las cosas, entonces, pero la creatividad es aparte. Entonces, en el pensamiento creativo es cuando el cerebro va construyendo las cosas nuevas y novedosas. Entonces, tengo que hacer algo con mi pensamiento para que sea creativo, para que cree las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que no están diciendo, ¿no? Porque si yo veo la necesidad, listo, la vi. Mi, mi, mi cerebro va a decir, esta necesidad hay que resolverla. Listo, hasta ahí hace el cerebro. Pero para que el cerebro sea creativo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la receta? Para que ustedes hagan contabilidad, ¿cuál es la receta? La receta es que tienen que saber cómo registrar en libro diario, libro mayor, ¿no ve? Entonces, si su mente va practicando en eso, cuando ustedes se dan cuenta que un registro está mal, ¿por qué no se dan cuenta, digamos, algunos contadores? Porque no están bien preparados, ¿no? Y bueno, le meten el ajuste directamente, ¿no? Y la contabilidad va a salir mal, pero eso es porque la mente no se ha dado cuenta que algo ha hecho mal, ¿no ve? Entonces, la mente funciona de esa forma. Entonces, para que sea creativo tiene que haber algo, ¿no ve? A ver, entonces, la luz. ¿Quién inventó la luz? Ay, ¿no saben? Thomas Edison. Ya. Edison es el de los libros, ¿no? O sea, siempre desde pequeños, por lo menos yo, he aprendido que el Edison fue el que inventó la luz. Pero después, durante esta última década, se hicieron los estudios y Tesla, parece que Tesla fue el que inventó y Edison solo el bombillo. Entonces hay esa discusión, pero bueno, todavía sigue en que Edison es el de la luz. A ver, ¿cuántos intentos habrá hecho para crear la luz? Muchas veces, tal vez, licenciada. Es que muchas veces, para mí puede ser muchas veces 100, para Melina puede ser muchas veces 10, es que muchas veces es indeterminado, más o menos. 10.000 Unas veces 1000 dice veces. el internet. Melina, ¿cuántas? 1000 veces. No, mucho más. Loida, ¿quería decirme algo? Sí, 10.000 veces, Lice. No tanto, más de 6,000. 6,000 intentos. ¿Ustedes cuánto creo en tiempo serían 6,000 intentos de que se genere la luz? Y ahí está la creatividad porque ha creado la luz, ¿no? Entonces, la creatividad funciona por repetición. Es una receta simple. Si yo tengo una necesidad, la tengo que repetir 10,000 veces hasta que haya
creado lo nuevo, o sea, frente a todo lo que uno pensaría que no es creativo, que lo novedoso así se prende el foco. No, no es que se prende el foco, es que mi mente piensa, o sea, así como cuando ustedes están en una necesidad fuerte, digamos, porque la necesidad impulsa la creatividad, pero ¿cómo la impulsa? Repitiendo. No es la lluvia de ideas, porque la lluvia de ideas es una sola idea que se te viene. La, la, um, la repetición es repetir el mismo proceso hasta que salga una nueva cosa, ¿no ve? Entonces, la creatividad se da por repetición. O sea, repetir el proceso para que se genere la luz, imagínense, 6,000 veces hasta que me salga. Ustedes han llevado cálculo, eh, digamos, y en el cálculo, que es las matemáticas son las que generan mayor creatividad, el cálculo es repetitivo. Cuanto más repitas, encuentras nuevas vías de solución y las haces más rápido, digamos, ¿no? Y si no les ha gustado cálculo, en realidad todas las matemáticas generan mayor creatividad porque tenemos que repetir, ¿no ve? Entonces esas refuerzan nuestra mente, pero en términos de repetición, ¿ya? Cuando yo no repito un proceso y pienso que está bien, nunca voy a ser creativo, ¿ya? Entonces tengo que repetir. Entonces, la mente, ¿cómo funciona? Mientras tú repites y repites, la mente encuentra la nueva vía de solución, ¿ya? O sea, nuestra mente es maravillosa, si se dan cuenta, ¿no? Porque a ver cómo uno puede haber logrado ustedes mismos, ¿no? Haber logrado vencer, o sea, en lo que son estudios, ¿no? Vencer esa materia tan difícil con ese profesor que hacía exámenes tan difíciles o con esa profesora que hacía exámenes tan difíciles. Ay, vencer eso ha sido mi mayor logro, dice, no ve, pero a ver, pónganse a pensar qué ha pasado con su mente. Es que han debido repetir tanto la materia al estudiar que su mente ha encontrado la vía para solucionar cuando ustedes han hecho el ejercicio, el examen. Eso es lo que sucede, así de simple es la creatividad. Y Nadesca decía que todos podemos ser creativos, sí, todos. En nuestra mente está la neurona de la creatividad, ¿ya? Pero la mayor parte de nosotros no somos creativos. ¿Por qué? Porque no repetimos. Porque cuando estamos estudiando, ya con el cambio de la educación, de que el estudiante tiene que ser reflexivo, ¿no ve? Que tiene ¿qué se llama? Esta nueva educación, que tiene que hacer, digamos, tiene que pensar más. Entonces, se ha dejado la teoría. La educación antigua era, decían, repetitiva y memorística, ¿no ve? No estaba mal. O sea, había que memorizar la ciencia, ¿no ve? Repetirla para crear una nueva. Y eso nos ha fallado cuando han empezado a decir que la, que la, que la educación memorística está mal. Ahorita no sabemos de autores. Ustedes pregúntenle a una persona mayor, bien estudiada, y les va a decir, Aristóteles decía esto, Platón decía esto. Y si analizamos la, la teoría moderna, digamos, y vemos lo que decía Aristóteles versus lo que decía, se llama en la época moderna, Adam Smith de la economía, así, esas personas realmente son ilustres porque se acuerdan de los textos que han leído, porque ha sido memorizar lo que decía alguien, pero la capacidad de relacionar, esa es la que tenemos que tener, y eso es lo que decían, que era memorístico y que solo se aprendían. Adam Smith dice ta, 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 y listo. Y claro, si es así, uno se olvida. En esa educación memorística, lo único que faltaba era que el estudiante reflexione, pero en muchos colegios han pasado eso, porque así como he tenido profesores
Y ahora todavía me acuerdo de uno que te reflexionaba así, pero al autor lo dominaba. Entonces decía, este autor con este otro. Eso se ha perdido en la educación. Y por eso es que esa neuronita de la creatividad se ha achicado, pero también se ha achicado en ciertos países como el nuestro, lamentablemente, digamos, por las coyunturas que vivimos, digamos, ¿no? Por estos cambios que tenemos y obviamente los países desarrollados siguen con esa situación, ¿no? Donde tienen universidades, donde fomentan la creación de nuevas cosas, ¿no? Y por eso seguimos consumiendo nomás lo que dicen los países desarrollados, ¿no? Y país desarrollado no solo es Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando de los europeos también, ¿no? ¿Ven? No solo Estados Unidos. Entonces, ellos fomentan, digamos, la creatividad en sus ciertas universidades, ¿no? ¿Ven? Ciertas también digo, porque igual en Estados Unidos hay universidades tipo A, tipo B, ¿no? ¿Ven? En cambio, nosotros no, nuestra educación no está así, digamos, ¿no? Ve cada vez que hay que poner menos, que hay que estudiar menos, que de lo poco que se estudia y hay que ser más prácticos. Por ejemplo, en ese aspecto yo siempre me autocritico, porque, por ejemplo, en su caso, yo doy muy poca teoría, ¿no ve? Y me comparo con, por ejemplo, otro docente que da mucho más teoría. Entonces, sí, la teoría es buena, pero a mí no me acompaña el hecho de que sea la única materia que ustedes llevan de investigación. Entonces digo, por lo menos, o sea, ellos ni leen bien, por lo menos que se les quede cómo investigar, ¿ya? O sea, por un lado está bien y por el otro está re mal. Entonces esa, digamos, en la autocrítica como docente. Pero si les sirve de bueno, hay que leer más y aprenderse de memoria las cosas y luego reflexionarlas, porque ahí estaríamos incentivando nuestra creatividad. Si queremos hacer creativos a nuestros empleados, ¿qué hago? Les hago repetir los procesos, así de simple, ¿no ve? Pero primero, para repetir el proceso, mi empresa tengo que hacer el proceso, ¿no ve? No voy a estar pensando en que ¿qué se llama? Mis empleados van a ser creativos si no tengo procesos. Entonces tengo que hacer un proceso, ¿no ve? Porque la mayoría de las empresas no tienen procesos. El proceso contable es así. Entonces yo veo que repita el empleado para que me lo haga después mejor, ¿no ve? Entonces controlo la repetición y van a ver, y eso sí yo lo he vivido porque en una organización en la que he sido líder, entonces hacíamos los procesos, se repetían y tú encontrabas que la misma gente decía, esto podemos así mejorar, en vez de 10 pasos hacemos 7 y hacemos así. Esas formas, esas son las creatividad. Tampoco vamos a pensar que la creatividad son solo inventos, ¿no ve? Porque me han dicho que lo que han hecho el fuego, el avión, digamos, realmente, claro, son inventos revolucionarios, ¿no? Pero no es eso, son simplemente cuando hacemos creatividad. La creatividad es la mejor forma de estudiar, por ejemplo, que tienen metodología o métodos de estudio, la mejor forma de estudiar auditoría. ¿Cómo es que, digamos, hay personas que estudian 8 horas y rinden a un 51 y hay una persona que estudia 1 hora y rinde al 90? Es que por su nivel de capacidad creativa para encontrar la mejor vía de estudio, es que puede ser mejor. Entonces, definitivamente la creatividad es la que nos va a llevar a ser mejor en todo, digamos, ¿no ve? En cuestión académica, en cuestión empresarial. Entonces, la receta es simple, la repetición. Y la repetición de pasos en la empresa, de procesos, en, en, en la universidad, si ustedes quieren ser creativos en algo, es la repetición. Por ejemplo, digamos, la contabilidad, que si bien estamos muy bien capacitados, pero ustedes se memorizan, o sea, por lo que veo al final, ¿no?
más que memorizar, se encasillan en un modelo contable y listo, no salen. Si es de servicios, eso igualito quieren hacer. Ese es el problema que yo tengo cuando les digo un problema y les doy el ejemplo. Igualito quieren hacer así de memoria en su examen, en todo lado, lo mismo. O sea, yo he dado un ejemplo con contabilidad y con contabilidad sí o sí quieren hacer. Entonces, eso que es encasillarse en un esquema es lo que no los deja ser libres en la creatividad. Entonces, en realidad, la creatividad se va a dar porque repitan, ¿no ves? Repitan hacer problemas, repitan hacer los objetivos. En mi materia estoy diciendo, pero en las otras es la repetición. Y en contabilidad yo sé que la mayoría de las empresas prefieren a un contador titulado de la San Simón, pero una crítica que los va a construir es que yo veo que cuando hacen sus tesis y toca sistema contable, se encasillan en un plan de cuentas exacto, en una contabilidad así esquemática y listo. Y eso no es. La contabilidad hay que superar en ajustes, hay que superar en cuentas para una empresa específica, aunque sea una constructora de un tipo y haces otra constructora, no te puedes copiar el mismo esquema, plan de cuentas y todo, porque tienen distintas formas de trabajar. Entonces ahí eso veo que se encasilla. Hay una forma de presupuesto y ese es. O sea, no reflexionamos en mejores cosas para la empresa. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Repito, pues sus transacciones. Las repito, a ver, esta cuenta va acá. Ese trabajito es el que no se dan. O sea, quieren directamente plasmar. Y por eso, bueno, obviamente vamos a ser limitados en creatividad. Lo más importante dentro de una profesión es crear cosas para la empresa. Esa persona que cree cosas para la empresa, ese pues va a ser el gerente. Y yo creo que nosotros necesitamos ascender, o sea, ¿a quién no le gusta ganar más? Entonces, para ganar más en una empresa, pues tengo que hacerme jefe, gerente, ¿no ve? Entonces, si mi auxiliar repite nomás, digamos así, el esquema, listo. Y en esa repetición me sigue presentando lo mismo, en vez de decirme al mes o 2 meses, bueno, esta contabilidad que estamos haciendo nos muestra esto, pero si hacemos así, nos va a mostrar esto más. Entonces quiero así que me autorice para que hagamos de esta forma este registro, este nuevo procedimiento para esta oficina. Esa cosita los va a llevar a ser jefes. ¿Pero por qué? Porque analizaron bien la contabilidad. Entonces, eso es el pensamiento. Ahora, lo mismo en sus temas, ¿no ven? En los temas que ustedes hagan de investigación. Sistema contable, ya sé de mi materia tal. No, tengo que hacer para una empresa, pues, sistema contable. Tengo que hacer en un internado esto. No tengo que esperar, sino empezar a razonar más. La creatividad es repetir todo, repetir. Hasta, por ejemplo, ahora pues ya se declaran chicos y chicas también, ¿no? Hasta para declararse a alguien, ¿no ve? Que le gusta o no, ¿no ve? Que repiten ahí, aflora la creatividad, ¿no ve? ¿Cómo me voy a declarar hoy día? Si uno nervioso piensa, no duerme toda la noche, sigue pensando, ¿no? Hasta que le sale algo bonito, eso es creatividad, ¿no ve? O sea, porque ha ido y se ha declarado de manera novedosa, innovadora, ¿no ve? Hay declaraciones así, wow. Para hacer un TikTok, o sea, sale así. No repiten 10,000 veces. Entonces repiten y salen cosas, wow. Wow, unas cosas también nada que ver, pero otras son re novedosas, ¿no? Pero imagínense esas personas que están repitiendo, ¿no? Porque un TikToker, el primero que haces, el primero que tú haces tarda un montón. Cuando ya te afianzas, porque ya has repetido tantas veces, al instante sale. ¿Cómo es que se cortó el WhatsApp el otro día y empezaron, ni bien volvió a hacer unos tremendos TikToks así, súper innovadores y creativos, ¿no? Porque la persona ya sabe cómo hacer, porque has repetido tanto que es fácil. Entonces, cuando tienes en el pensamiento
activo con esa repetición, con esa hormonita, ya directamente es como que encender tu cerebro y listo, ya va a funcionar en ese sentido. Es por eso que hay personas que tú dices, miércoles, wow, ¿cómo sabe este o qué ocurrencia tiene? Porque su cerebro está activo. Y de ahí hay otras personas que dicen, ay, pero es lo mismo que está diciendo. Ay, siempre dice lo mismo, ¿no? Entonces siempre dice lo mismo, ¿por qué? Porque no tiene otra cosa que decir, pues su cerebro no funciona, ¿ya? Entonces, más allá de la creatividad, lo que tenemos que hacer es que nuestro cerebro funcione para que funcionen todas sus hormonas. Pero la creatividad se hace por repetición. Ahora sí, todas las preguntas, porque uno como que da sabor a poco, pero repetir para ser creativos, ay, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, todas sus preguntas ahora. ¿Está claro entonces? Pues bien, entonces hay que hacer repetir todo a nuestros hermanitos, o sea, los que tienen hijitos van a ver que esos sí que son más creativos porque tienen cerebro limpio, ¿no? Entonces, los que tienen hijos pequeños van a ver cómo aflora cosas novedosas que hacen, porque, bueno, siempre nos sorprendemos, ¿no? A veces más de padres embobados por sus hijos de lo que hacen una cosita y ya son creativos, ¿no? Pero realmente funciona, ¿ya? Funciona repetir las cosas. Y ustedes también repitan todo para que su cerebro funcione. Bien, esa es la creatividad. Ya, entonces avanzaré algo. Bueno, a mí me encanta el tema de la creatividad porque creo que de pronto algo nos puede quedar y seamos personas con pensamientos más innovadores, ¿no? Ya, entonces, a ver. Bueno, no se ve mucho, ¿no? Entonces voy a poner a toda la pantalla. Ya, esto ya habíamos visto que el pensamiento es la posibilidad de generar conceptos en relación a lo que son el fenómeno, algo, ¿no? Entonces, cuando yo emito conceptos es que puedo básicamente generar lo que es un pensamiento, ¿no ve? Porque la, la percepción es captar la realidad, los sentidos. La idea es una primera aproximación que tengo respecto al fenómeno y lo relaciono con mis conocimientos previos. Entonces puedo optar por decir características empíricas sobre el fenómeno. Cuando ya pienso, no digo características empíricas. Ya formo conceptos del objeto en base a mis conocimientos previos. Entonces viene el pensamiento creativo, ese que uno parece que solo ciertas personas lo tienen. En realidad no, todos tenemos el pensamiento creativo. Lo único que nos falta es practicarlo, ¿no? En realidad, y para practicar, como hemos dicho, hay que repetir las cosas. ¿Ya? Entonces, lo que me han dicho es obvio, ¿no? Está claro que la creatividad es una habilidad mental, ¿ya? Que relaciona y jerarquiza de forma novedosa y poco usual los fenómenos. Hasta ahí eso es solo la definición de creatividad. Después yo les he preguntado, ¿y cómo es que hacemos creatividad? Entonces, la creatividad se hace por repetición, ¿ya? Así como me pareció a mí innovador ponerme pantuflas de pan francés, y por eso puse la fotito, digamos, porque no habíamos visto así, pero realmente bonito, pero es innovador y novedoso, digamos, ¿no? Pero no es que se prenda el foco y dice, voy a hacer pantuflas de pan francés. Para hacer esta foto seguramente han pensado mucho y han repetido mucho de cómo hacer algo creativo, ¿no ve? Entonces,
esa relación de jerarquía de forma novedosa y poco usual se da a través de la repetición. Nuestra mente tiene que repetir las cosas. Ahora, el pensamiento, esa es la creatividad, ¿no? El pensamiento creativo, obviamente, está de la mano, consiste en el desarrollo, obviamente, de nuevas ideas, nuevos conceptos en sí, ¿ya? Eh, que lo que hace es permitir la generación de conceptos novedosos respecto a los fenómenos. Estos, obviamente, estas combinaciones nos van a servir para llenar una necesidad, ¿ya? Estas combinaciones repetitivas. Si la empresa tiene la necesidad, impulsa la creatividad, pero no necesariamente si hay necesidades hay creatividad, ¿ya? Porque si no, todo estaría resuelto, si se dan cuenta. La necesidad de salir de la pobreza que tienen varios países ya estaría resuelta si solamente existe la necesidad, ¿no? Entonces, como no la hemos resuelto porque no hay creatividad, no es que hay necesidad y hay creatividad. La necesidad está ahí y depende de las personas que estudien ese fenómeno para que sean creativos y repiten los procesos, porque si no, si tantas necesidades tenemos y si solamente por existir necesidad habría creatividad, entonces ya hubiésemos resuelto todo. Entonces no es así, ¿no ve? Entonces lo que no se da es justamente esa repetición. No hacemos practicar a nuestro cerebro en repetir y repetir los pasos para ver cómo solucionamos necesidades, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando se genera algo nuevo y novedoso, posiblemente hayamos cubierto una necesidad, como esta de la luz, ¿no ve? O sea, se tenían las velas y se necesitaba una luz con energía eléctrica, ¿no? Entonces, o sea, no con la energía eléctrica, en realidad con combinaciones eléctricas que permitan generar de distinta forma la luz, ¿no ve? En realidad, imagínense tantas cosas, ¿no? Hasta la vela, en realidad la vela fue algo novedoso, ¿no? En su momento. Entonces, y cómo habrán hecho también la vela por repetición, ¿no? ¿Se imaginan? Y la grasa, ¿no? Y la grasa que antes era de las ballenas, imagínense todo unas cuestiones de inventos que han sido establecidos de esa manera por repetición para cubrir ciertas necesidades, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, hay necesidades en las empresas en contaduría pública, ya sea en presupuestos, en costos, en contabilidad, en auditoría. Esas necesidades son por algo, no es solamente a veces uno piensa que hacen auditoría y les dicen, bueno, es una auditoría que está bien y eso es para presentar alguna institución. Y en realidad la necesidad no es esa, la necesidad cuando uno tiene que hacer auditoría es realmente para saber qué está bien y qué está mal y qué hay que superar. Entonces a veces no se cumple esa necesidad, ¿no? La auditoría debería ser para eso, no solamente para presentar los estados financieros auditados, sino debería ser para que la empresa mejore su situación económico-financiera, ¿no? Entonces, hay empresas como las pequeñas que necesitan contabilidad, entonces de manera creativa podemos hacerles, ¿no? De manera sencilla. Hay empresas que necesitan entrar a la bolsa de valores y por contabilidad, pues los financieros no lo hacen. Entonces, son cosas que es importante tomar en cuenta. Entonces, hay que repetir los procesos para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, el pensamiento creativo tiene que ser pues original, porque tiene que crear cosas. Ya, bien. A ver, me quedo con la creatividad nomás y ahora va a seguir convergente, divergente. ¿Quién me dice que es convergente, divergente? Bueno, el pensamiento convergente es aquel que va en un solo sentido, ¿ya? Y el divergente que va en varias direcciones. Hasta ahí por lo menos llegaré. Entonces,
este pensamiento también está en la mente del ser humano, ¿ya? O sea, yo solamente les voy a dar 8 tipos de pensamiento y tenemos muchos más, creo que hasta 20, porque hay desde el pensamiento matemático, el pensamiento comunicacional, hasta estos un poco más complejos, que hacen, digamos, del ser humano. O sea, todo esto está en nuestras neuronas, está en nuestra mente, ya no es un invento de alguien que empezó a escribir y empezó a analizar el comportamiento y pensamientos de las personas. No es psicológico el estudio es biológico, neuronal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la neurona de la creatividad está. La neurona de hacer que el pensamiento converja hacia una sola dirección o sea divergente en varias direcciones también está. Entonces, en realidad el pensamiento es bastante, bueno, la única palabra que se me ocurre es bastante complejo de ser estudiado porque son muchas neuronas que están y hay algunas que no se sabe todavía de qué son, ¿no ven? Entonces, realmente cuán complejo será el estudio de la mente, ¿no? Es complicadísimo y está ligado la mente con las neuronas, entonces realmente complejo. Entonces el pensamiento convergente se mueve en una sola dirección y resuelve un problema de manera lógico convencional. Por ejemplo, tengo un problema de que necesito financiamiento bancario en una empresa. Digamos, entonces, ese directamente es presentando los estados financieros. Hay una única solución. Para yo obtener crédito bancario necesito presentar mis estados financieros, entonces tengo que hacer contabilidad con sus estados financieros. Es la única solución. No hay otra posibilidad de tener eso, ¿no? No va a ser como, digamos, porque no soy una empresa que se llama informal que van a hacer con mis inventarios, no, es una empresa formal, pero que hace su contabilidad, su doble contabilidad y que no le sirve para el financiamiento. Entonces tiene que hacer una contabilidad real que le sirva para el financiamiento bancario. Es la única solución convergente. El pensamiento divergente encuentra varias soluciones a un problema, ¿no ve? Como encuentra varias soluciones, está un poco ligado a lo que es la creatividad, ¿ya? Pero, a ver, tengo un problema de financiamiento, ¿ya? O sea, el mismo problema. Pero en el caso anterior era financiamiento bancario. En este caso es un problema de financiamiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Para financiarme algo, yo puedo hacerlo por financiamiento bancario. Puedo hacerlo por financiamiento de personas, de terceros que me presten la plata. Puedo hacerlo con un leasing financiero. O puedo titularizar, como la otra vez estábamos diciendo, titularizar mis activos, ¿no ve? O puedo emitir bonos si es que estuviera en la bolsa de valores. Entonces tengo 5 formas de financiarme. Entonces, realmente puedo estudiar todo eso. Entonces, ¿cuál será la mejor forma? Entonces, el pensamiento es divergente porque hay varias soluciones para el financiamiento, ¿no ve? Entonces, más o menos así funciona el convergente y el divergente. ¿Preguntas hasta aquí? Sharon. Preguntas, decía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Bueno, me he quedado mucho con la creatividad. Ese tema me gusta mucho. Voy a tratar de avanzar más rápido la próxima. El lunes nos vemos. Tenemos que terminar hasta conocimiento. Y también voy a subir la siguiente práctica, porque ahora sí no me voy a dormir. El lunes avanzamos. El lunes mismo les explico la práctica. El martes terminamos y la práctica es para el jueves. El lunes, por favor, vamos a revisar los grupos, ¿ya? Si se mantienen o no se mantienen los grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, en su grupo paralelo, conversen si van a seguir, no van a seguir. Por favor, vean eso
y el lunes me dictan los nuevos grupos para hacer o máximo hasta el martes. Pero ya esto voy a terminar, yo creo que el lunes hasta conocimiento, el martes es para dudas y seguir un poquito más avanzando, y también ya les voy a subir este fin de semana la práctica, o sea que ya la pueden ver. Lo que tengo que tener claro es qué grupos se mantienen, porque ha habido hartas bajas en el curso, ¿no? Creo que les ha parecido muy difícil, no sé, pero el hecho de participar creo que no les ha gustado. Entonces ha habido hartas personas, que creo que como unas 10 o 15 que han retirado la materia, entonces sus grupos han debido cambiar, ¿ya? Entonces eso me tienen que confirmar, por favor, el día lunes vamos a revisar, y si me olvido, por favor me hacen recuerdo, después voy a tener problemas con la evaluación. ¿Ya? Listo, entonces ahí quedaríamos, seguimos leyendo para el día lunes. Que estén bien, nos vemos, hasta luego, cuídense. Hasta luego, Hasta luego, licenciada.